Hoy nos metemos con un análisis, uno bien detallado, del poema Un poema para Pablo Neruda. Es de la escritora sueca Candida Pedersen. Y bueno, tenemos aquí el estudio que lo desmenuza. La idea es tratar de entender, a partir de este análisis, claro, cómo el poema funciona como homenaje a Neruda, cómo lo conecta con la naturaleza, con sus lectores, con esa idea de trascendencia, ¿no? Queremos ver qué dice esta fuente, cómo interpreta la pieza, qué nos revela del impacto de Neruda, que es global, y de la poesía como lenguaje universal. Bueno, a ver, entrémosle a esto entonces. El estudio identifica varios hilos conductores. El primero es fuerte, la inmortalidad de Neruda. Describe cómo Pedersen se imagina, digamos, el espíritu del poeta todavía vivo, que se funde con la pureza de las aguas, que se escucha en la tierna melodía del viento. Pero, ¿cómo lo interpreta el análisis? ¿Es solo una metáfora o va más allá? Pues fíjate, lo que interpreta el estudio, y esto sí que es fascinante, es que no se queda en la metáfora poética, digamos, estándar. Sugiere que Pedersen presenta la esencia de Neruda, o sea, su voz poética, como una fuerza que de verdad se integra en la naturaleza tras la muerte. Es decir, la poesía misma que Neruda encarna se vuelve una presencia casi tangible, aunque espiritual, en el entorno. El análisis recalca que no es solo que lo recordamos, sino que para Pedersen él está ahí, en el viento, en el agua. Entiendo, Clara. Es una presencia casi panteísta, pero a través de su obra. Y eso me lleva a otro punto clave que resalta la fuente. La poesía como un vehículo de sanación personal. Pedersen le pide a Neruda: llévame contigo, Pablo, en tu universo de lindos versos. Busca transformar sus penas en alegrías. El análisis profundiza en esta parte, en lo terapéutico. Sí, bastante. El examen del poema argumenta que esta petición va más allá de la admiración. Es casi una plegaria, muy íntima. El texto lo lee como un testimonio del poder que se le da al arte y específicamente a la poesía de Neruda, para actuar como un bálsamo personal. Muestra cómo una lectora, que además es poeta, busca refugio, busca transformación en los versos de otro. Los ve como una guía, capaz de iluminar esa triste soledad. El análisis subraya la vulnerabilidad que hay en esa súplica, ¿sabes? Y aquí hay algo que llama la atención. Una poeta sueca dirigiéndose con tanta intimidad a un poeta chileno. ¿Cómo aborda el análisis esta conexión? Esta cosa transcultural. Exacto, ese es un punto central para el estudio. Utiliza justo ese hecho, la nacionalidad de Pedersen y su conexión tan personal con Neruda, para argumentar sobre el poder universal de la poesía. Según esta lectura, la figura de Neruda trasciende las fronteras, las geográficas y las culturales. No es solo, como dice el poema, un orgullo en el corazón del pueblo chileno, sino que su legado está tatuado en la memoria del mundo entero. El análisis plantea que esto demuestra cómo ciertas voces poéticas logran una resonancia que va muchísimo más allá de su contexto original. Tiene todo el sentido. El análisis también toca, aunque quizás un poco más de pasada, la forma del poema. Menciona el verso libre, que le da un tono más conversacional, ¿cierto? Y ese monólogo íntimo, como si estuviéramos escuchando sus pensamientos dirigidos a Neruda. Justo. Y aunque el análisis no se detiene así súper extenso en la forma, sí sugiere que esas elecciones de estilo no son porque sí. El verso libre, o sea, sin una métrica o rima fija, según interpreta el texto, permite que la expresión sea más directa, más emocional, casi como un flujo de conciencia, ¿viste? O una carta muy personal. Y ese llévame, que lo repite, crea como un ritmo de súplica. Y eso refuerza la idea de la poeta buscando guía. El lenguaje, aunque dice que es sencillo, está cargado de emoción. Y eso, para el análisis, hace más potente esa conexión íntima, a pesar de la distancia cultural y de tiempo. Entonces, si juntamos todas estas piezas que el análisis nos va presentando, ¿cuál sería la conclusión principal sobre este poema de Boswell Pedersen? Pues la conclusión que ofrece este estudio es que el poema es como un doble testimonio. Por un lado, es una prueba muy conmovedora de la influencia de Neruda, que perdura y es global, y por otro, presenta a Candida Pedersen no solo como admiradora, sino casi como una discípula, que busca inspiración y consuelo en el maestro.
En esencia, el análisis ve la obra como una cápsula de cómo la poesía puede ser un puente entre culturas y una herramienta de sanación personal. Queda clarísimo. Este análisis nos da una perspectiva muy interesante sobre cómo un poema puede leerse como un microcosmos, ¿no? De la relación entre artistas a través del tiempo, del espacio, y sobre el poder que tiene la palabra poética en sí misma. Y nos deja pensando algo, ¿no? Si este análisis destaca cómo una poeta sueca conecta tan profundo con Neruda, ¿qué otras figuras del arte o de la literatura universal han generado devociones parecidas, que crucen barreras culturales y temporales de forma tan marcada? Y sobre todo, ¿qué nos dice esa capacidad de conectar sobre la naturaleza misma del arte y cómo nos impacta?